porque en sus días de esplendor, Persia no solo era invencible, era el centro del mundo. Su dominio se extendía desde la India hasta Etiopía, y en los días del rey Ahasuero, el trono del imperio más grande de la tierra se estableció en la majestuosa ciudad de Susa, en el corazón de Elam, lo que hoy conocemos como el suroeste de Irán, y fue en Susa donde ocurrió uno de los milagros más inesperados de toda la historia bíblica, porque el gran Hey, imperio Chivito, you sería didn't get conquistado invited por to the una party. sola mujer. Why El rey not? Ahasuero celebró un Because we banquete didn't get invited majestuoso que to duró the 6 New meses y York luego party. invitó a todos los habitantes de Susa a una fiesta final de 7 días. En momento de orgullo y desenfreno, pidió que trajeran a su esposa, la reina Basti, para exhibir su belleza. Pero Basti se negó. Humillado ante todo el imperio, el rey la desterró, y sus consejeros propusieron una solución radical: buscar entre las jóvenes vírgenes del reino a una nueva reina. Las más bellas serían llevadas al palacio para ser preparadas durante un año y luego presentadas ante el rey. Una de esas jóvenes era Adasá, pero nadie la conocía por ese nombre. Era huérfana y había nacido entre los judíos deportados. Su primo, Mardoqueo, la había criado en secreto y en el palacio recibió otro nombre, Esther. Esther fue elegida por el rey y, sin saber que era judía, Ahasuero la coronó reina de Persia. Mientras tanto, en las sombras del palacio se levantó un enemigo mortal, Amán, descendiente de los amalecitas, el antiguo enemigo de Israel. Amán fue ascendido a la más alta posición después del rey, y cuando todos debían inclinarse ante él, Mardoqueo, primo de Esther, se negó. Arrogante y vengativo, Amán no quiso solo vengarse de un Mardoqueo, sino exterminar a todo su pueblo. Y lo que pudo haber sido una venganza personal se convirtió en genocidio. Amán convenció al rey de que había un pueblo extraño esparcido por el reino, con leyes diferentes, que no obedecía los decretos del imperio y propuso exterminarlos. Convenció al rey con mentiras y selló con su anillo un decreto de muerte. En menos de un año, todo judío en Persia debía morir. Hombres, mujeres y niños. El caos se extendió entre los judíos, y Mardoqueo envió un mensaje urgente a Esther para alertarla. Cuando Esther se enteró del decreto, no supo cómo actuar. Para salvar a los suyos, debía entrar al rey sin ser llamada, pero era un riesgo mortal porque cualquiera que entrara en la sala del rey sin invitación podía ser ejecutado al instante, salvo que el rey extienda su cetro en señal de clemencia. Finalmente Esther decidió arriesgar su vida y se presentó sin ser llamada ante el rey, pero Dios le dio gracia ante sus ojos. El cetro fue extendido, pero Esther no se apresuró. Sabía que había que esperar el momento exacto. Invitó al rey y a Amán a un banquete, y luego a otro. Y fue allí, en la segunda cena, cuando soltó la verdad como una espada. Si solo hubiéramos sido vendidos como esclavos, me habría callado. Pero se ha decretado nuestro exterminio, yo y mi pueblo. El rey se irguió. ¿Quién ha hecho tal cosa? Ese enemigo es este perverso, Amán. El rostro del rey se tornó en furia. Amán cayó de rodillas suplicando por su vida, pero ya era tarde. En la misma horca que había mandado construir para Mardoqueo, fue colgado Amán. Pero el peligro no había pasado. El edicto aún seguía vigente porque la ley de Persia no podía ser revocada. Entonces Esther y Mardoqueo propusieron algo más audaz, un nuevo decreto. El rey lo firmó, y así, en todas las provincias, los judíos recibieron el derecho a defenderse. El día que estaba destinado a ser su fin, se convirtió en el día de su victoria, y el imperio persa se convirtió, sin saberlo, en refugio, trono y escudo para el pueblo de Dios. Después del milagro de Esther en Susa, Persia pareció alejarse de la escena principal de las escrituras. Los siglos pasaron, los imperios cambiaron, y Roma ocupó el lugar de dominio. Pero el silencio de Persia no significaba su ausencia, porque siglos después, cuando el mundo esperaba en silencio la llegada del Mesías, Persia volvió a aparecer. En el Evangelio de Mateo,
Leemos un pasaje que ha sido repetido millones de veces, pero pocas veces comprendido en su profundidad. Unos magos vinieron del oriente a Jerusalén diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿Quiénes eran estos magos? ¿Y por qué vinieron desde tan lejos solo por una señal? La palabra utilizada, magos, del griego magoi, hace referencia a sabios astrónomos y sacerdotes provenientes de Oriente. Y aunque el texto no menciona